Seguramente recordarás la sorpresa de los medios de comunicación al inicio de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa, cuando lo que iba a ser un paseo triunfal se dio de bruces con un pueblo y unas fuerzas armadas poco dispuestos a ser conquistados. La ofensiva rusa fue contenida en casi todos los frentes, con un altísimo coste para el bando invasor. Donde al principio no hubo sorpresa fue en el escenario naval del conflicto. La poderosa flota del Mar Negro hizo gala de su superioridad, aniquilando a su rival, la pequeña armada de Ucrania. Pero esa ventaja rusa no iba a durar mucho. Las ya casi inexistentes fuerzas navales ucranianas iban a hacer algo en lo que sus colegas tierra adentro también han demostrado ser maestros: adaptarse y evolucionar. De la misma forma en que los guerrilleros españoles cambiaron la forma de hacer la guerra cuando se hicieron al monte, los ucranianos parecen haber hecho lo propio, inventando la guerrilla naval. A partir de enero de 2022, las fuerzas navales rusas en el Mar Negro fueron rápidamente incrementando su número de efectivos, tanto humanos como materiales, comenzando con varias patrulleras de asalto clase Raptor, que fueron transportadas desde el Báltico aprovechando las intrincadas redes de ríos y canales que cruzan toda Rusia. Estas unidades de bajo nivel se vieron complementadas entre el 8 y el 9 de febrero con algo mucho más serio: 6 buques de desembarco y un submarino diésel eléctrico clase Kilo avanzada que accedieron al Mar Negro a través de los Dardanelos y el Bósforo. Los buques de desembarco anfibio, LSTs, eran el Pyotr Morgunov de la clase Iván Gren y 5 buques del proyecto 775, o clase Ropucha en Gerganato. La clase Iván Gren, con un desplazamiento de 6.600 toneladas, es capaz de transportar hasta 13 tanques de batalla principales, o MBT, o 40 vehículos blindados y 300 marines. También puede acarrear 2 helicópteros para asalto aéreo y logística. Los barcos más pequeños de la clase Ropucha, de 4.080 toneladas, pueden transportar cada uno 10 carros y 340 infantes de marina. Esto da a los barcos una capacidad combinada de hasta 63 tanques y alrededor de 2.000 marines. Viendo este despliegue, tan apropiado para el apoyo o el inicio de una invasión terrestre, cuesta un poco entender la sorpresa de algunos medios de comunicación al inicio de la operación especial, sí, aquella que iba a durar unos días, ordenada por el presidente Putin. A lo largo de enero y febrero de 2022, la flota del Mar Negro estuvo en constante actividad, realizando ejercicios conjuntos con las fuerzas aéreas, desembarcos anfibios en las costas de Crimea, efectuando lanzamientos de diversos tipos de misiles desde sus cruceros, fragatas y corbetas. Realmente, estas maniobras solo tenían el objetivo de amedrentar y minar la moral de las fuerzas ucranianas. Las unidades navales rusas fueron complementadas el 15 de enero con el despliegue de bombarderos Tupolev Tu-22M, armados con misiles AS-4 Kitchen y cazas interceptores MiG-31, capaces de lanzamiento de misiles hipersónicos Kinjal. La misión de este contingente aéreo era la de amenazar a las unidades navales de la OTAN en el Mediterráneo y mantenerlas así ocupadas. La doctrina naval rusa en el Mar Negro tiene como una de sus prioridades mantener una cierta presencia disuasoria en la región, para contribuir a quitarle las ganas a la OTAN de intervenir en cualquier conflicto que se pudiera producir. Por supuesto, las Fuerzas Armadas de la Federación seguían tan reticentes como siempre a la improvisación y tan amantes de seguir a rajatabla el protocolo establecido. Como decimos los submarinistas, el ruso medio no va ni a mear sin plan. Inmediatamente tras el comienzo de la invasión el 24 de febrero, los barcos rusos se pusieron manos a la obra para perseguir y aniquilar a la minúscula armada ucraniana, compuesta sobre todo de pequeñas unidades y con la fragata exsoviética Hetman Sajadajny como buque insignia. El primer día, apoyada por el bombardeo desde el crucero lanzamisiles Moskva y la patrullera Vasily Bykov, la infantería de marina rusa consiguió tomar la estratégica isla de la Serpiente, apenas a 19 millas náuticas de la costa ucraniana, en el Oblast de Odessa. Se trata de una pequeña isla con un único pueblo, habitado por menos de 30 personas, además de un contingente de 13 guardias fronterizos estacionados en el momento del ataque, y que no pensaban regalar su pequeña isla a los invasores.
Desde el crucero Moskva se pidió a los marines del islote que se rindieran a cambio de respetar sus vidas, aunque el ofrecimiento fue rechazado firmemente por los defensores, como quedaría bien patente en medios de comunicación de todo el mundo. El audio de la interacción fue publicado originalmente por el periódico online ucraniano Ukrainskaya Pravda. El intercambio, que tuvo lugar en ruso, ha sido traducido como: Ну все. Нахуй тоже надо. На всякий случай. Русский военный корабль, иди нахуй. La respuesta ganó la atención mundial, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia ucraniana, aunque ese mismo día las fuerzas rusas desembarcaran y capturaran la isla. Inicialmente, el gobierno ucraniano informó erróneamente que todos los miembros de la guarnición habían muerto en el ataque, por lo que recibieron póstumamente la medalla de Héroe de Ucrania, la condecoración más alta del país. La sorpresa vino días más tarde, cuando la Marina ucraniana aclaró que aquellos hombres aún estaban con vida. El 29 de marzo de 2022, el Ministerio de Defensa de Ucrania publicó en Twitter que Krivov, el autor de la famosa frase, había sido liberado del cautiverio y había recibido una medalla por su valentía. El mes siguiente, el Servicio Postal de Ucrania emitía un sello que mostraba a un soldado ucraniano mostrando el dedo corazón al crucero ruso, por si el intercambio de mensajes por radio no hubiese dejado las cosas suficientemente claras. Por cierto, que como luego verás, 2 días después de publicado el sello, el Moskva volvería de nuevo a primera plana. Ese mismo día 24 de febrero, primer día de la invasión, Rusia estableció la prohibición de navegar en la zona noroeste del Mar Negro. Varios buques de países terceros serían atacados por, presumiblemente, Rusia, cerrando de esta manera el bloqueo naval. Al día siguiente, a lo largo de la costa oriental de Ucrania en el mar de Azov, las fuerzas navales rusas iniciaron un desembarco anfibio, desplegando tropas y equipo para avanzar desde el oeste hacia la ciudad de Mariupol. La operación involucró buques de asalto anfibio tipo LST, capaces de transportar tanques e infantería. Después del desembarco, las fuerzas rusas avanzaron aproximadamente 12 millas al este en dirección a la ciudad, encontrando una fuerte resistencia por parte de los defensores ucranianos. El 3 de marzo, a lo largo de la costa noroeste del Mar Negro, fueron observados buques de asalto anfibio rusos posicionándose cerca de Odessa, en un claro signo de preparativos para una posible operación de desembarco. La presencia de estos barcos generó el temor a un asalto inminente, destinado a capturar la estratégica ciudad portuaria. Sin embargo, los informes sugieren que, si bien los buques rusos estaban listos para la acción, un desembarco anfibio a gran escala cerca de Odessa no se llegó ni siquiera a intentar durante ese periodo. Ese mismo día, las imágenes de satélite mostraban cómo, para evitar la captura de su buque insignia, la Armada ucraniana lo había enviado a pique in situ en el puerto de Mykolaiv, probablemente el 28 de febrero. La Hetman Sajadagny era una fragata de clase Krivak 3 o del proyecto 1135.1 según la denominación soviética. Esta acción preventiva garantizó que el buque no cayera en manos rusas durante su avance. La Federación Rusa controlaba en aquel momento una gran extensión de la costa ucraniana del Mar Negro, además de la península de Crimea y todo el mar de Azov. La posesión de la pequeña isla Serpiente completaba el bloqueo efectivo de Odessa, haciendo que la mayoría de las exportaciones de grano fueran imposibles, por lo que Ucrania no podía permitirse que Ostriv Zmini, como es llamada en lengua local, permaneciese en manos enemigas. Pero de eso ya hablaremos más adelante.